la primera página o la mitad y la publicaban y sacaban millones de ejemplares. Y la segunda página o la otra mitad no la publicaban porque ahí decía yo creo en Dios. Ridículo. Pero así, desgraciadamente, nosotros hemos sido educados. Y nosotros llegó el momento, en esta segunda etapa de la revolución, de poner los puntos sobre las íes y decir en realidad quién era el general Augusto César Sandino. Y no tenemos que afrentarnos a eso, no tenemos que sentirnos mal por decir que Sandino era creyente en Dios, religioso no era. Ahí me equivoqué, religioso nunca fue, porque eso era lo que más él criticaba. Él decía, ¿cómo es posible que esos sacerdotes estén bendiciendo los rifles de los americanos que vienen a matarnos aquí a la montaña? ¿Cómo es posible que esos sacerdotes vayan y le den las bendiciones a esos pilotos que vienen a bombardear a los hermanos nicaragüenses? Y es más, que vienen aquí a las Segovias a tratar de exhortar a los hermanos que estaban combatiendo con Sandino a que entregaran sus armas y se entregaran al imperialismo norteamericano. Entonces, eso es increíble. Ni Sandino ni ninguno de nosotros podríamos haber aceptado eso, ¿verdad que no? Nadie puede aceptar eso. Entonces, él no reconocía a esos sacerdotes. Entonces, sí llegó el momento de leerles la carta que él escribe a un señor que se llama Hilario Chavarría. No sé si está ahí. Yo creo que no está ahí. Esta carta es interesante en el siguiente concepto, para que ustedes tengan una idea exacta de la filosofía esta, de qué se trata. Esta es una carta escrita. Esta es la carta escrita el 12 de mayo de 1931, Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Señor José Hilario Chavarría, Los Llanos de Jinotega. Estimado señor, bueno, si se las leo va a ser muy aburrido, se las voy a contar. Resulta de que este parece que es un pequeño hacendado del norte de Nicaragua, que tiene seguramente alguna tierrita, algún ganadito, y entonces llegan las tropas de Pedrón y le dicen, mire, usted tiene que dar una cuota para esta causa que nosotros estamos llevando. Usted debería ayudarnos con una vaca, 2 vacas, no sé, pero dé una cuota, porque para ese entonces también se trataba de que se hiciera justicia, que esto no fuera solo la causa de un grupito, sino que fuera la causa de Nicaragua, de los nicaragüenses, de los patriotas. Y se le hacían llamados continuamente a todos los agricultores, a los ganaderos de la época. Este era seguramente uno de esas personas que elaboró uno de los trajes de montar que parece que le gustó tanto a mi abuelo que le contestó su misiva y le dice, recibí su carta con fecha 27 del mes pasado, y le agradezco el hecho de que usted me haya entregado ese uniforme que me gusta mucho, pero yo me preocupé y lo mandé a investigar. Le dije a mi muchacho que me averiguara quién es Hilario Chavarría, y ellos me han respondido, para tristeza mía, que usted es una persona buena, una persona honorable, sin embargo, que se llama conservador. Y qué pena me da eso. Y entonces viene él y le dice, y para que eso, se lo voy a leer textualmente, porque a veces cuando uno habla las cosas puede uno poner sus propias palabras y se sale un poco del tema. Dice, me hablaron que usted es una persona inofensiva, pero que de filiación conservadora. Ese título de conservador en personas humildes y del pueblo me produce tristeza, porque estoy seguro que en realidad no existen conservadores de derecho en Nicaragua, y que a este respecto tendré especial gusto de darle a usted una lección en esta nota. Fíjense cómo escribía este hombre. Y yo les expliqué a ustedes cómo escribía él en 1920, con un montón de faltas de ortografía y decía unas cosas comiquísimas, pero lo hacía. Un hombre con una dignidad tremenda. Pero miren cómo se autopreparó que esta carta en 1931, cómo él, con qué elocuencia él se expresaba. Y dice a continuación, fíjense, él aquí ya hace un poco de historia filosófica. Dice, hace
123 millones de siglos tiene de existir en este globo terrestre. No, tiene de existir este globo terrestre en que habitamos. 55 millones de siglos hace que la Tierra se separó de la Luna. En esta filosofía dice que la Luna se separa de la Tierra. Se va alejando. No. Aquí hay un fenómeno. Mira, yo estoy yendo a estas clases de la MEC y a mí me han explicado porque yo no he entendido cómo es eso que se separa de la Tierra de la Luna. No, es que ellos tienen una concepción filosófica muy diferente a nosotros. Ellos dicen que esto es algo que sucede cada millones de siglos. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué somos nosotros? Eso es otra carta, yo se las voy a leer. Él dice, ¿qué somos nosotros? ¿Qué cosa es un minuto de nuestro tiempo? En cuanto a un minuto en la eternidad. Esas son expresiones de él muy bonitas. Pero esa pregunta de la Luna y la Tierra, la explicación que me dieron, es un fenómeno que sucede y son una especie como de juicios finales, donde es como la presencia de Dios. Eso que andan diciendo siempre, que en el año 2000 el mundo llegaría al fin y que Dios viene, los evangélicos, otras personas, Dios viene y entonces va a juntar cuentas, etc. Él dijo que eso pasó en Neptuno. Y los espíritus, que no, eso lo voy a leer. Y ese fenómeno, para curiosidad de ustedes, según esta filosofía, que tiene que ver mucho con los mayas, dice que va a volver a suceder en el 2012. Yo no soy sandino, yo no puedo decirles lo que él dice en su manifiesto, después se lo voy a leer. Pero bien, dice lo siguiente: 123 millones que la Tierra existe, 55 millones que la Tierra partió a la Luna, 10 millones de siglos en que vino el hombre sobre la Tierra, por lo que tenemos de existir en este planeta 45 millones de siglos. Eso es lo que dice que tenemos de existir. El hombre nació de la quinta esencia. ¿Qué significa la quinta esencia? La primera esencia es el mineral, segunda esencia vegetal, tercera esencia animal, cuarta esencia el humano, pero la quinta esencia es el espíritu. Entonces, hasta que no tuvo espíritu el humano, no es en realidad lo que somos hoy. Esto para mí es muy difícil explicárselo porque yo tampoco tengo gran dominio sobre este tema, solo quiero un poquito introducirlos para que después cada uno, si quiere, pueda profundizar un poco sobre esto. ¿Qué sucede? Que él le está explicando que cuando aquí en la Tierra, los primeros hombres que habitaron la Tierra, ellos veían que llovía, truenos, ciclones, volcanes, y ellos no entendían lo que pasaba. Entonces ellos dicen, tenemos que hacer algo, y escogen a uno de la comunidad, al más inteligente de la comunidad, para que él se encargue a investigar y no trabaje. Él que solo investigue, y el resto vamos a trabajar para él. Entonces, esa idea fue muy buena, dice él, y fue una idea genuina, pura. Y ese hombre comenzó a trabajar, y comenzó a investigar, y por qué pasa esto, y por qué pasa lo otro, etc., y a escribir, etc. Y todos los demás trabajando. Sin embargo, cuando ese hombre murió, antes de que muriera, hubo varios inventos de la época que ese hombre los acaparó. Por ejemplo, hubo un hombre que se llamaba Pérez. Este hombre descubrió que en los ríos había unas cositas brillantes y que se les machucaba con una piedra, se hacían figuritas muy bonitas, doradas. Son las pepitas de oro. Y entonces, eso fue un gran invento, pero eso le costó a él porque lo persiguieron para quitarle el invento y tuvo que salir huyendo y se fue a Egipto. Bueno, él anduvo por varios países hasta que llegó a Egipto. En Egipto, esta explicación la está dando Sandino, y me imagino que esto es lo que le decía a las tropas. Y en Egipto había un hombre que fue quien inventó el fuego, que se llamaba Fullo. Entonces Pérez y Fullo se unen y hacen algo que se llama Krishna. Este es cuando funden el oro y hacen objetos, hacen figuras, este es un invento enorme, y todos estos inventos fueron acaparados por este señor, digamos. Que yo no creo que haya sido un señor, un hombre, porque un hombre solo vive 70, 80 años, sino que haya sido una generación. Pero la idea es la siguiente: que todo invento que iba saliendo
iba siendo acaparado por esta persona. Pero esta persona llega un momento que fallece y sus hijos ya no son tan inteligentes ni son tan honorables como él, pero heredan riquezas, heredan los inventos, heredan la información, las cosas, ¿no? Las riquezas, entonces las propiedades. Entonces esos hijos tienen que proteger eso e inventan el ejército. Sandino fue general. Miren cómo él habla de los militares. Dice, entonces, ya dos clases sociales. Ahí ya fue donde la sociedad se dividió y comenzó la propiedad privada. Y entonces comienzan ya los pleitos, las luchas por las clases sociales, etc. Y el primer hombre que es enviado a la tierra, el primer espíritu guerrero que es enviado a la tierra para combatir esa maldad que se tiene en la tierra, ¿saben quién fue? Según, vamos a hacerlo con las palabras de él. Y cómo él lo denomina incluso. La idea primera fue, no, nació un espíritu misionero, bueno, Pérez, etcétera, etcétera, espíritu misionero en la tierra, ¿no? En la ciudad, él da una información que es bíblica, dice, hoy, o sea, en la ciudad de Hyderabad, en la India, tomaron cuerpos, Adán y Eva. En la Antioquia fue donde se fundó hace 10 años, fundó 10 años después de Jesús, la iglesia cristiana. Hombre, ustedes no tienen esa carta ahí, pero él dice que el primer revolucionario que vino a la tierra fue Jesucristo. Fue el primerito que vino. Y vino precisamente para acabar con todos esos delincuentes que tenían un templo donde hacían negocio, vendían una palomita, un cabrito blanco para quitarle a uno los pecados, etc. Y lo que tenían era un negocio en la tierra. Y el primero que vino y luchó contra ellos y que se levantó fue Jesucristo. Y él lo llama que fue el primer comunista en la tierra. Bien. Después, él le dice, que es donde yo quiero caer, en la palabrita que él usa, que estas dos clases que se formaron, este señor que yo le dije que después tuvo hijos y los hijos no fueron tan buenos, pero son los dueños de la riqueza y todo, él los denomina los sacerdotes. Y los que protegían esa riqueza los denomina los militares. Y él dice, palabras, que los primeros ladrones que existieron en la tierra fueron los sacerdotes y los militares, con esas palabras. Así, yo no lo encuentro ahorita, pero con esas palabras, que esos fueron los primeros ladrones que vinieron a la tierra, los sacerdotes y los militares. Entonces, él le está explicando a este señor Chavarría, y le está diciendo de dónde entonces vienen estas personas que se llamaban conservadores, estas clases dominantes, que sí protegían una riqueza que habían acumulado de una manera injusta, y los luchadores, que eran los que seguían a Cristo, a Jesús, que eran los liberales. Entonces es por eso que él al final le dice, bueno, yo espero que esta explicación a usted ahora esté identificado y sepa quiénes son conservadores y quiénes son liberales. Entonces yo considero que ahora usted sepa decidirse qué es usted, porque yo no considero que aquí en Nicaragua haya verdaderos o conservadores legítimos. Esa es la explicación de esta carta. Esta es una carta que la pueden encontrar en la internet. Está dirigida al señor José Hilario Chavarría, del 12 de mayo de 1931. Es importantísimo que nosotros conozcamos también dentro de la filosofía de general un documento que es la esencia del pensamiento del general Sandino, que es un manifiesto. Este manifiesto lo escribió el 15 de febrero de 1931. El manifiesto se llama Luz y Verdad. Es un manifiesto escrito a su tropa y dice así: hemos tenido el placer de recibir todas las comunicaciones. Bueno, esta es una carta, me parece a mí, ¿vale? El manifiesto Luz y Verdad también está en internet, lo pueden ver, y es un documento que es la esencia, en realidad. Dice lo siguiente:
manifiesto de luz y verdad, a los miembros de nuestro ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua. Impulsión divina es la que anima y protege a nuestro ejército desde su principio, y así lo hará hasta el fin. Ese mismo impulso pide en justicia que todos nuestros hermanos miembros de este ejército principien a conocer en su propia luz y verdad de las leyes que rigen el universo. Pues bien, hermanos, todos vosotros presentís una fuerza superior a sí mismos, a todas las fuerzas del universo. Esa fuerza invisible tiene muchos nombres, pero nosotros la hemos conocido con el nombre de Dios. Así comienza el manifiesto. El primer mensaje que les da es que todo eso que les pasa a ellos, todo lo que ellos no entienden, es precisamente por la existencia de un Padre del universo, que él lo denomina Dios. Dice, seguramente, dice, lo que existió en el universo antes de que las cosas puedan verse o tocarse fue el éter, o sea, el aire, como sustancia única y primera de la naturaleza, o sea, de la materia. Pero antes que el éter, que todo lo llena en el universo, existió una gran voluntad, es decir, un deseo de ser lo que no era, y que nosotros lo hemos. Después en Vietnam había un batallón que se llamaba Batallón General Augusto César Sandino en Vietnam, en Cuba. Entonces esa es la inmortalidad real de una persona, cómo es reconocida su obra, su vida, su pensamiento en muchos países del mundo. ¿Qué es lo que yo más deseo tratar de demostrarles a ustedes? Más que todo, fíjense, miren esta carta, pongan la carta número 1. Esto es un telegrama, un documento que hasta sus propios enemigos lo reconocieron. Esta carta la escriben 2 marines norteamericanos y le escriben al papá y le dicen: señor Gregorio Sandino, Niquinomo, Nicaragua, Centroamérica, honorable señor, acabo de informarme de la muerte de sus hijos Augusto y Sócrates. Permítame ofrecerle mis más sinceras simpatías. Aunque el general Sandino, fue calificado como un bandido por sus mismos compatriotas, su habilidad como soldado fue grandemente admirado por nosotros, los marines americanos, que guerreamos contra él. La República de Nicaragua ha perdido un potente líder, un soldado y un patriota. Que su nombre viva siempre en el corazón de sus conciudadanos. Firma Richard Maurice, no sé qué cosa, marín de los Estados Unidos. Ese tipo de reconocimiento son los que en realidad inmortalizan a cualquiera. Que tu propio enemigo reconoció que fuiste hasta en el combate fuiste un caballero, fuiste un hombre en todo el sentido de la palabra. Entonces, aquí también, ya le hablé de la bandera, esto no sé si mencionarlo, es el número 4. Lo voy a mencionar rapidito. A veces es un poco doloroso hablar de este tema, pero es necesario. Cuando él está haciendo el proyecto en Wiwili, yo lo represento así. Él está haciendo un proyecto que es maravilloso. Como un grupo de hombres viven, trabajan como hermanos y prosperan. Entonces él está demostrando al mundo que sí se puede, que se puede vivir como hermanos, que se puede vivir en paz, que nosotros, él lo decía, nosotros nicaragüenses somos muy dichosos porque tenemos muchas riquezas y que si las supiéramos administrar correctamente, nosotros no padeceríamos de nada. Entonces es ahí que el proyecto que él estaba impulsando en las riberas del río Coco, en Wiwili, fuera una verdadera amenaza para el sistema capitalista, porque estaba representando un nuevo sistema. Era como si hubiera una luz allá en la profundidad de las montañas nuestras, hacia el cosmos, donde decía que estaban haciendo un nuevo proyecto, un nuevo sistema, un sistema ideal para la raza humana, para nosotros los humanos. Y
eso se contraponía lógicamente a los intereses del imperialismo norteamericano, que un grupito son los que viven muy bien y el resto viven muy mal, trabajan para ese poquito. ¿Qué sucede? La idea en realidad nace en Estados Unidos. Es ahí donde se engendra esta idea de cometer el gran magnicidio, el asesinato del general Augusto César Sandino. Y entonces ellos hacen un plan, nombran, hacen un cambio, como si fuera un partido de béisbol, hacen un cambio de pitcher, ponen un nuevo lanzador que es el embajador Arthur Blisney, que viene con una misión específica, solo noviembre, octubre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. Fíjense bien, ese hombre trajo una misión que la cumplió en 5 meses. Él viene en octubre, pero presenta sus cartas credenciales en noviembre y comienza a hacer un trabajo investigativo, a ver quiénes son las personas capaces de cometer semejante asesinato, para no verse ellos implicados directamente, como siempre, como hacen todos los mafiosos. Y detectan que el hombre ideal para cometer este asesinato se llama Anastasio Somoza García, por su carácter, por sus características, ¿no? Entonces, ellos planifican esta operación y tratan incluso en varias ocasiones de ejecutarla. Hay documentos donde dice que el atentado en contra de la vida de general Sandino se iba a hacer no el 21 de febrero, se iba a hacer meses antes. Incluso apostaron tropas en la carretera donde él iba a pasar y no saben por qué razones no ejecutaron la acción. Eso está en un documento que tenemos, que escribió uno de los guardias que asesinó a mi abuelo, que dice, no, el chofer del carro, que era el chofer de la casa presidencial, porque era el chofer de Sofonía Salvatierra, que era ministro de esa casa, declara que cuando él estaba en el parqueo el día del asesinato de mi abuelo, los otros choferes que habían ahí, que eran los choferes, que eran guardias, le comentaron, te salvaste por un segundo el otro día, porque iban a matar a Sandino y ya le tenían montada la emboscada, y dice que el lugar exacto y todo, y no se sabe por qué razón no ejecutaron la acción, pero hubieras muerto ahí. Estas declaraciones las dio él a la prensa en el año 70 y pico, ese chofer, que fue Guardia Nacional, lógicamente. Entonces, la operación se planifica en Estados Unidos, aquí se concretiza, se vuelve a planificar ya en el terreno con Somoza y la quieren ejecutar, como les dije, en varias ocasiones, pero ellos desesperadamente, y fíjense si es desesperadamente, porque mi abuelo viene a Managua el 16 de febrero a las 10 de la mañana, aterriza en el aeropuerto de las Mercedes, almuerza con el presidente de esa casa, en la noche se reúne y le explica todo lo que él desea, que es legalizar la compañía minera, etcétera, etcétera. Ya habían preparado todo el protocolo y ya él había concluido las negociaciones con Sacasa y ya se retiraba. El día 17 concluía todas las actividades y el 18 se regresaba para Willy. Sin embargo, Somoza llega y le dice, no se vaya, general, quédese, por favor, quédese, usted es invitado nuestro, yo lo voy a proteger, no se preocupe. Aquí hay una pequeña equivocación que es bueno señalarla. Sandino, en realidad, nunca vio a Somoza como un enemigo a muerte. Siempre lo miró como un hermano equivocado, pero hermano. Ese era el concepto que él tenía siempre sobre todos los nicaragüenses, que todos éramos hermanos. Incluso los guardias que lo capturan, los guardias que lo fusilan, él todavía le dice hermano. Ese era en realidad su verdadero pensamiento. Y con Somoza, en realidad él no tenía, hasta se habían hecho unos autógrafos y le había puesto una dedicatoria de que los ejércitos, las armas se iban a unir porque lo consideraban hasta cierto punto un hermano, equivocado por un hermano. Eso ténganlo presente porque eso es un mensaje muy importante.
todos somos hermanos. Que habemos hermanos equivocados, ¿ya? Y otros que no. Pero entonces, Somoza llega y le dice, ¿qué es, general? Como él está clarísimo, él era un hombre que confiaba completamente en Dios y en su destino. ¿Sí? No hay problema. ¿Cuántos días más quiere que me quede? Quédese 2 o 3 días más, perfecto, no hay ningún problema, me quedo. O sea, un hombre que no andaba, él no andaba con rodeo, no andaba con cobardía, ni con nada de... No, si me van a matar, mátenme. Es más, él lo dijo. Cuando él vino la primera vez a Managua, él dijo, si yo voy a Managua a firmar la paz, y ahí me meten preso, y no me dejan salir, yo me suicido. Fíjense. Palabras fuertísimas. O sea, pero lo que es la disposición de un hombre por una causa, por sus principios, por sus ideas. Otra anécdota que es bueno que se la cuente rapidito, póngame a general Francisco Estrada, bueno, no sé si lo puede maniobrar. Francisco Estrada, después voy a hablar sobre esto. Francisco Estrada era uno de sus lugartenientes, uno de sus generales del Estado Mayor, más firmes que él tuvo, hasta los últimos instantes de vida. Francisco Estrada estuvo presente el día en que muere mi abuelita. Y nos relatan nuestros familiares, mi tío Pedro Antonio Arauz, que él, en el momento que muere, le dice el doctor que Blanquita no se salvaba, que iba a morir, o mejor dicho, que murió. Entonces dicen que él se quedó en silencio, sacó la pistola y se le iba llevando a la 100 para matarse, porque el golpe, como él lo dice en su carta, fue tan grande, porque recuérdense que ella fue su compañera desde 1927 hasta 1933 en la montaña. Ella estuvo presa por la causa. Ella perdió 2 hijos antes que mi mamá, uno de 3 meses y uno de 6 meses, en la montaña, por andar en esa espesa montaña. Es una mujer que le costó la causa. Y dice que Francisco Estrada, en el momento que mi abuelo agarra la pistola y se la va poniendo en la 100, le agarra la mano y le dice, general, no sea loco, le dice, ¿cómo va a hacer eso? Nos va a dejar huérfanos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros sin usted? ¿Se imaginan eso? El amor y el cariño que esos hombres le tenían. Esto es solamente como una anécdota, como algo que sucedió, pero también para que ustedes entiendan un poco la personalidad de este hombre también. Entonces, cuando Somoza le dice que se quede, él se queda, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver algunos problemas, algunos incidentes que se están dando allá, y vamos a llegar a unos arreglos, está bien, perfecto. Y la carta ya es la confabulación, puede poner la carta, por favor, donde el embajador de los Estados Unidos, días antes del asesinato, no solamente el día 21, desde antes, varios días antes de que Sandino estaba aquí, él anduvo planificando el operativo y trataron de planificarlo de una forma tal en que ellos no querían aparecer, pero es ahí el detalle que nosotros acabamos de encontrar. En esa acta, que aparecen más de 15 firmas, porque dice que eran 16 con Somoza, ahí hay más de 15 firmas. Ahí participaron muchos otros oficiales. Pero hay una persona que es clave en esa firma, que fue un civil, que se llamaba Camilo González Cervantes. Un civil amigo de infancia de Somoza, amigo de Correrías, y que participa en el asesinato de Sandino. Un civil que de la noche a la mañana, 2 días después del asesinato, lo nombran mayor y que a los pocos meses lo hacen general. Un civil que, siendo general, fue el jefe del Estado Mayor del Ejército de Somoza, de la Guardia Nacional, y que estuvo al lado del tirano el día que Rigoberto López Pérez lo ajusticia. Y él es el que mata, asesina a Rigoberto López Pérez. Ese civil que llegó a ser general de la nada. ¿Por qué eso tiene que ver con algo que les voy a contar después? Pero bueno, vamos a esta confabulación. Somoza implica a varios oficiales. Hay varios oficiales de los que firman esa acta que dicen que ellos no querían firmar, pero tampoco estaban locos para no firmar, ni querían matar a Sandino. Pero si no la firmaban, Somoza los mandaba a matar a ellos.
Eso dice Abelardo Cuadra. Y entonces firmaron. Perfecto. Pero el operativo lo ejecutan todos. Incluso, porque hay que saber la verdad. Ahí participan varias personas que son nombres, son apellidos que hoy en día los conocemos. El primero en la lista era Anastasio Somoza. El segundo, un general de apellido Abauza. El tercero, ¿cómo creen que se llamaba el tercero? Era coronel Samuel Santos. Así de sencillo. Y así te vas dando cuenta que este es un país pequeño y es una historia pequeña y esto es una realidad que nosotros vivimos. Ahí hay también un delgadillo, que tiene que ver con el otro delgadillo que estaba en el ejército. Y bueno, este grupo de oficiales firman esta acta, ejecutan a mi abuelo, lo asesinan a traición, pero por una sola razón. En el caso de los oficiales, haciéndole caso a Somoza, porque si no Somoza tomaba represalias contra ellos. Y Somoza por un botín de guerra, por dinero. Yo les explicaba ayer que yo no estuve en esa conversación, pero yo me la imagino. Una conversación entre dos asesinos, entre Arthur Bliss Lane y Anastasio Somoza. Dice, el gobierno de Estados Unidos desea que usted cumpla una misión, porque usted ha sido puesto aquí por nosotros. Entonces, en compensación, usted tiene que matar a Sandino. Entonces Somoza le habían dicho, sí, está bien, yo lo mato. ¿Y yo qué gano con eso? Bueno, usted recupera el oro que trae Sandino y eso. Y así fue. Fíjense que así fue. Cuenta Gregorio, mi bisabuelo, 2 días después del asesinato de mi abuelo, dio unas declaraciones a la Guardia Nacional, donde él dice que cuando ellos lo capturan, los guardias desesperadamente sacan a mi abuelo, sacan a todos los que iban dentro del vehículo y se meten a buscar el oro. Pero ellos lo que van buscando es el oro y sacan 2 maletas. Como no lo encuentran ahí, se dan cuenta que no iba ahí, van a la casa de Sofonía Salvatierra y es que ahí arman una matancina. Matan a un niño de 10 años. Y era una gente que no tenía nada que ver ahí. Y es una situación, ahí sale el coronel Santos López. El coronel Santos López, muchas de estas cosas nosotros las sabemos porque él vivió con nosotros en Cuba, desde 1961 hasta el 67. Yo tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo personalmente. Nosotros éramos niños y no entendíamos muchas cosas. Pero yo me recuerdo, por ejemplo, algo para que ustedes vean cómo, por eso las cosas que se dicen muchas veces no es que no sean ciertas. Simplemente, él tenía una cualidad que muy pocas personas la tienen. Él se paraba y agarraba este pie y se lo subía y se lo ponía aquí. Y se quedaba solo con un pie. Él se sentaba y agarraba el otro pie y se lo ponía aquí. Y caminaba con los pies aquí, así. Y entonces, eso a mí me impresionaba mucho. Yo le decía que cómo podía hacer eso. Entonces él me decía que eso se lo enseñó el general Sandino. Así pasa por ahí. Eso, tu abuelito me lo enseñó. Esos son ejercicios yoga. Santos López. Cosas que quizás no tienen nada que ver con el tema. Pero bueno, de cómo sucedieron los hechos, quizás a mí yo estaba muy pequeño, pero a mi madre se lo contó exactamente. ¿Cómo fue que murió Sócrates? Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? Exactamente, porque él estuvo ahí. Y otro que no estuvo ahí, pero era el brazo derecho de Sandino. Busquen la foto de Pedro Antonio Arauz, hermano de Blanca Estela Arauz. Yo tuve la oportunidad de, bueno, él fue el que nos sacó de Nicaragua a Cuba, porque él fue el que crió a mi madre. Cuando Sandino vino la última vez a Managua, agarró a mi mamá, que era una niñita de meses, le dice, don Pedrito, aquí le entrego mi tesoro más preciado. Cuídela como si fuera su propia hija. Y se fue. Eso fue lo que hizo Pedro Antonio Arauz. Él tuvo 14 hijos. Y él fue capaz de abandonar a toda su familia.
¿entienden? Pero imagínense que él abandonó toda su familia para salvarle la vida a mi madre y a nosotros. Y fue tanto el dolor que este hombre pasó, que cuando él regresó a Nicaragua, su familia no lo quería, lo odiaba porque lo abandonó. Bueno, él nos contó muchas cosas que fueron muy personales. Como él era el secretario privado de Sandino, él era el que le escribía todas las cartas esas que vemos ahí, todas, él era el que las escribía. Y lo conoció perfectamente, sabía qué era lo que él pensaba exactamente. Y gracias a Dios, él pudo transmitirnos algo a nosotros. Él murió en 1981, después de la revolución. Logró ver la revolución. Eso fue muy alegre. Entonces, yo solo quería señalar eso, si quieren me pueden cambiar. Yo quería señalarlo porque esto para mí, en realidad, fueron las personas a las cuales yo les agradezco muchísimo que me hayan transmitido todas estas experiencias, todas estas cosas que hoy yo se las estoy transmitiendo a ustedes. Esta foto sería bueno señalarla. Esa foto no sé por qué nunca la he publicado. Esta es una foto de mi abuelo en la montaña con la bandera de México en la mano izquierda y con la bandera de Nicaragua en la mano derecha. Eso es más que claro de dónde estaba sus ideas, su filosofía, cuál era. Entonces, como les decía, este asesinato fue planificado en Estados Unidos, fue ejecutado por Somoza, pero fue por un botín, por robarle el oro que traía en el caso de Somoza. Porque decir que Somoza lo mató sabiendo que él iba a llegar a ser presidente de Nicaragua es mentira. Eso es falso. Somoza era un guardita que en el año de 1933, cuando se fueron los marinos, lo agarraron de la vida civil y le dijeron: usted es general de hoy para mañana, y lo pusieron. Eso era Somoza. Él no fue militar, no tuvo ninguna preparación. Y por encima de él estaba Moncada, estaba Sacasa, estaba Adolfo Díaz, estaba Emiliano Chamorro. Había muchos políticos muy preparados, más capacitados que él para asumir la presidencia de este país, que era ese jueguito que ellos tenían. Se ponía uno, se quitaba y se estaban turnando constantemente. Entonces, es importante que entendamos que la psicología de Somoza era en realidad asesinato y robo. Que después ese robo, ese oro, ese dinero, que si nosotros vamos y lo vendíamos hoy en día a $1 millón o más, muchísimo más, eso nos va a entender que con ese dinero lógicamente fue calando hasta el punto de dar un golpe de Estado a Sacasa. Sacasa renuncia, lo hizo renunciar y tomó el poder, siempre con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Pero vamos a lo más importante que yo quería señalarles, que es que uno de los que salieron heridos esa tarde, pónganme la foto de Santos López. No, hubo otro herido. Miren esta foto, qué bonita, es bien bonita. ¿Saben quién es este que está a la derecha? Bueno, el que está en el centro es General Sandino, ¿verdad? La primera vez que lo ven decir, ¿verdad? Bien. Y fumamos. El que está a la derecha es nada más y nada menos que el abuelito de Mario Salinas, el director del Indulux. Fíjense, Norberto Salinas. Qué bonito, porque él no sabía que esta foto existía. Y yo se la enseñé hace poco, ahorita que le fui a dar la charla, se la enseñé y se quitó asustado. Ese es el abuelito de Mario Salinas, que era un escritor muy famoso de la época y escribía mucho sobre Sandino. Y hay cartas entre Sandino y él, muy bonitas. Entonces, este personaje que está aquí a la derecha es el yerno de Sofonías Salvatierra. Él se llamaba Rolando Murillo Pérez.
esta foto yo la encontré porque todo eso que ustedes ven detrás, por cosas de la vida, yo las tengo actualmente en mi casa. Vos la pudiste ver la vez pasada que llegaste, ¿verdad? Esas cosas eran propiedad de Salvatierra y la heredó la hija de él, que aún vive, que se llama María Lourdes Murillo Salvatierra. Esta señora ya está muy viejita y ella, un día, a partir de que yo comencé a dar unas declaraciones en la televisión, me llamó y me dijo: yo soy fulana de tal y yo tengo cosas que te pertenecen, que no son mías. Y me abrió su casa y yo me metí y acabé. Porque he encontrado fotos, documentos, cosas valiosísimas en esa casa. Es más, en esa casa vivió la mamá de Rosario Murillo, porque ellos están medio emparentados. Y ahí encontré un libro, ¿cómo le llaman? Lo que diario. El diario de la mamá de Rosario, que le encantaba escribir poemas, cuentos, canciones, un diario así, escrito con su letra. Y yo se lo di a la otra vez y digo: mire, prima, toma lo que me encontré. Eso son cosas bellas, porque imagínense, es como si a mí me dijeran ahora, cada vez que veo un documento y yo sé que esta carta la tocó mi abuelo, y esta es la letra de él, y aquí puso él su firma. Eso tiene un impacto muy grande. Bueno, este señor fue herido el día de la matancina. A él le dan un balazo en el hígado, fíjense, en el hígado, y cae herido. Entonces él le está contando a un primo de él, que es guardia nacional, el día después de la balacera, que está herido en la casa de su madre, y le dice lo siguiente: fíjate, fulano, que yo ayer llegué como a las 8 de la noche aquí a la casa de mi suegro y me encontré que bueno, su esposa no estaba, que era la hija de Salvatierra, su suegra no estaba. Fíjense qué cosas son estas también que dan a sospechar, ¿no? Ni la esposa, ni la hija, ni la nieta de Salvatierra estaban esa noche en la casa. ¿Ya? Y él llegó de casualidad, dice, y que ya se rumoraba que iban a matar a Sandino. Así lo dice textualmente. O sea, que sabían que iban a matar a mi abuelo. Entonces él dice que estando él ahí, llega Juan Ferrer, un joven oficial en ese entonces, de mi abuelo, un capitán arbero muy inteligente. Es el tío abuelo de Choco, de Walter Ferretti, que ya murió. Yo lo conocí. A Ferretti yo lo conocí personalmente en el truco. Entonces, en esta balacera, matan a Sócrates, matan a un niño, Santos López sale huyendo con un balazo en una pierna y él cae con un balazo en el hígado. Y él dice que inmediatamente que pasa la balacera, que fueron como 15 minutos, entra la Guardia Nacional y entra el embajador de los Estados Unidos, pero con esas palabras. Eso nunca se había dicho, nadie lo había podido demostrar. Ahí está el documento, donde él dice que junto con la Guardia entra el embajador de los Estados Unidos como inspeccionando el área. Entonces, como él lo conoce, porque él es de la alta sociedad, él es el yerno del ministro, entonces conoce al embajador de Estados Unidos porque han estado juntos en varias fiestas. Y entonces le dice: señor ministro, porque así le decían a los embajadores, soy yo, Ronaldo, el yerno de Sofía Salvatierra, ayúdeme, sálveme. Dicen que el hombre se le quedó viendo, dio la vuelta, cuando llegó a la puerta, agarró un guardita que había parado en la puerta y le dice: remate. Bueno, él no oyó lo que le dijo, él dice que solo miró que le dijo algo al guardita y lo señaló a él, y se fue. El guardita fue a donde él y le dijo: tengo órdenes de rematarte. Pero que en eso él entró en un diálogo con el guardita y le dice: pero hombre, vos tenés hijos, vos tenés madre, vos tenés esposa, yo también tengo todo eso, ¿cómo me vas a matar? No seas bárbaro. Y comienzan con él, y en esa discusión entra otro guardia que es amigo de la familia, lo reconoce y le dice: no hombre, ¿cómo lo vas a matar si este es el yerno de Sofía? Lo carga y se lo lleva. Bueno, ese que lo cargó y se lo llevó, lo metieron preso no sé cuántos años más. Y a este muchacho, porque era un muchacho en realidad, era joven, se lo llevan a la casa de la madre. Y ahí es donde él está dando estas declaraciones a su primo. Y estando dando las declaraciones, viene una patrulla de la Guardia Nacional y se lo lleva al hospital, con el pretexto que lo vamos a operar. Pasa la operación, dicen que fue todo un éxito. El hombre muere.
La balacera fue el 21 de febrero. El hombre muere el 17 de marzo, casi un mes. Un mes recuperándose. Y increíblemente, fíjense cómo es esto. Yo hablando con la hija el otro día le digo, pero tía, porque yo le digo tía. Digo, tía, pero ¿cómo se le ocurre a usted que su papá ya estaba bien, estaba de alta y de pronto solo salió un médico y le dijo, murió?